Bueno, entonces, buenos días a todos. Eh, para mí es muy grato darles la bienvenida a la cuarta semana del curso de Introducción a la Morfometría Geométrica. Hoy el tema será, como les comentaba justo hace unos segundos atrás, simetrías. Vamos a ver los tipos de simetrías que existe en la forma, pero particularmente nos vamos a centrar en uno, que es el tipo de simetría que se utiliza para estudiar las temáticas asociadas a la inestabilidad del desarrollo. Pero es importante comprender que existen muchos tipos de simetrías en la forma y es lo que idealmente hoy vamos a hacer un repaso breve de esta línea. Bien, entonces, cuando hablamos de tipos de simetría o cuando hablamos de simetrías en los organismos, nos podemos basar en que existen muchísimos tipos de simetría. Por ejemplo, acá yo voy a poner un ejemplo básico de los metazoos, en la cual tengo una clasificación de los diferentes grupos de organismos, de estos organismos animales, que se clasifican por sus tipos de simetrías y entre otras cosas, ¿sí? Pero lo principal es que están agrupados en un grupo grande que se llama metazoa. Pero luego hay diferentes subgrupos que tienen relación con los aspectos de la simetría corporal. Y por ejemplo, tenemos uno de los grupos más importantes en el reino animal, que es Bilateria, que es que los organismos tienen su plano corporal dividido ya en lados derechos e izquierdos. Pero dentro de este mismo plano corporal bilateral existe historia evolutiva en la cual animales pueden pasar desde un cuerpo bilateral a cuerpos enrollados, etc. Por ejemplo, cefalópodos. Pero bueno, esto nos hace ver que dentro de la historia evolutiva de los animales hay grupos internos, por ejemplo, el grupo Spiralia, que agrupa otros tipos de animales que tienen formas particulares independientes. La idea es que comprender de que toda esta imagen corporal, todo el plan corporal de estos animales tiene una información genética que proviene de la historia evolutiva de los grupos. Entonces, a nosotros nos interesa, como esto es un curso de introducción a la morfometría geométrica, nos interesa si estos tipos de simetrías que tienen estos animales influyen cuando uno estudia la forma. Y a nosotros nos interesa estudiar la forma y los componentes que dan origen a los diferentes tipos de morfología en los animales. Por ejemplo, en la lámina que tenemos acá, podemos observar que hay grupos que tienen simetrías ya bilaterales, como el pez que está acá, en la cual yo puedo separar un plano en dorsal ventral, anterior, posterior. Y de esa misma manera puedo tener un lado derecho e izquierdo. Pero no solo las simetrías bilaterales o de las tipos de simetrías importantes. Tenemos las simetrías radiales. Ya, por ejemplo, tenemos acá una anémona, ya, un nidario, que tiene diferentes tipos de radios que se simulan de forma simétrica entre sí, por lo tanto tenemos separados en partes iguales, como por ejemplo algunos equinodermos, algunos nidarios, entre otros grupos de animales. Como también tenemos simetrías complejas, como las simetrías de espirales entre tipos de espirales distintos, como por ejemplo tenemos acá la concha de un nautilus, ¿ya? O algún grupo de cefalópodos. Entonces, estos grupos tienen y van agrupando diferentes tipos de simetrías que van dando la complejidad de la morfología. Y uno tiene que tratar de comprender para qué y por qué tienen estos tipos de simetría y qué pasa cuando esta simetría perfecta de los grupos de animales cambia. Si yo pongo una fotografía de esta sección de los metazoos, o de los animales en particular, grupos de organismos, disculpando a las plantas que también tienen unas cantidades de simetrías muy, muy complejas, yo puedo ver que existe una variedad morfológica súper compleja.
desde grupos de organismos unicelulares, por ejemplo, un dinoflagelado, hasta grupos de organismos tan complejos como ya un ratón. Por ejemplo, ahí tenemos un ratón del género Tenomys. ¿Ya? Hay un sapito, ¿ya? El sapito de Darwin, Rhinoderma, como también podemos tener una pulga, que tiene un tipo de morfología aplastada bastante interesante, que uno le diría sería muy interesante estudiarla. Como también podemos ver otros grupos de animales que son mucho más complejos y que la complejidad de esta morfología viene producto de sus simetrías. Por ejemplo, quinodermos, tipos de quinodermos diferentes, corales, entre otras cosas. Se fijan, el coral que está ahí tiene una forma y una morfología tipo árbol, pero es un animal. Y cada animal tiene un pólipo que tiene un organismo, que son conjuntos y que generan una colonia. Entonces es súper interesante, perdón, ir viendo que estos tipos de formas son la impronta de los animales o de los organismos que vemos en el día de hoy y los hace distintos unos con los otros. Desde una visión general, cuando uno habla de conceptos simétricos y asimétricos, cuando lo vemos desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista epistemológico, uno simula o directamente asocia la simetría con la perfección o con un concepto epistemológico de perfección. Si es simétrico es perfecto, pero obvio, esto es un concepto epistemológico para conversar sobre si la simetría podría estar asociada a perfección. En el arte, en la arquitectura, en la música, ¿ya? Las composiciones simétricas que generan una sinfonía, entre otras cosas, el deseo de la armonía y de la perfección es un concepto epistemológico en la cual conectan esta simetría entre sí. Culturalmente, además de esta simetría, estaba asociada en algunas tribus antiguamente a los aspectos de la que se le denomina la belleza física. A ver si yo lo pongo al punto de vista antropológico. Y determinaban de que aspectos que se derivaban de la simetría estaban más conectados con la belleza física. Por lo tanto, podemos hablar mucho sobre las historias que puede traer el entender el concepto de simetría, tanto en la naturaleza como, bueno, desde el punto de vista más antropológico. Entonces, por eso es que investigadores han tomado este plano de la simetría corporal, de la simetría de los organismos, y ha sido un eje de estudio en los organismos muy, muy fuerte dentro de la biología del desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que hacen los investigadores, particularmente científicos que trabajan directamente en biología del desarrollo, es comprender cuáles son los orígenes que te entregan el plano corporal final. Si bien todos sabemos que para poder llegar a ser un adulto tenemos todo un proceso embrionario que tiene cascadas y cascadas químicas de procesos que van generando la forma final, que son procesos asociados a la morfogénesis y procesos asociados a diferentes tipos de genes. Por lo tanto, si yo conecto ya esta morfogénesis y voy conociendo directamente cuáles son los genes que me van a originar que el plano corporal sea de una forma o que aparezca al lado derecho primero, al lado izquierdo después, todo tiene que ver ya y está en el genoma de estos organismos. Por ejemplo, acá les puedo mostrar que hay reviews muy interesantes que hablan del quiebre de la simetría como un paso importante en la morfogénesis de los organismos. Entonces, ¿por qué yo digo que el quiebre de un proceso simétrico podría ser importante para el origen de la forma? Bueno, si ustedes bien saben, muchas de nuestras estructuras en los organismos, por ejemplo, humanos, ya son asimétricos. ¿Ya? La posición del corazón, los pulmones, entre otras cosas, tienen posiciones asimétricas dentro de un plano bilateral. Por lo tanto, uno llega a decir que, bueno, la simetría más estudiada, y bueno, es así,
así como existen las escuelas, que vuelvo a tomar el tema de las escuelas, dentro de la biología del desarrollo, una escuela que es muy, muy estudiada es la escuela de los procesos de la simetría bilateral y cómo se genera esta simetría bilateral. El entender que existen lados en los organismos, lado izquierdo y lado derecho, es esencial para ir conociendo cuál es la posición de estos órganos, como yo les comentaba recién. Entonces, la cascada de procesos químicos que te van a generar cómo es el lado derecho y izquierdo son complejas, son súper difíciles de entender. Obviamente no es que yo solamente vaya a hacer un análisis directo de la forma y utilice morfometría geométrica para entender que esta tenía una simetría bilateral con un origen de tal manera. Es un poco más complejo que eso. Por lo tanto, aquí viene mucho la integración de los procesos del desarrollo con el origen de la morfología. Y podemos ir comprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, en la figura que está al lado izquierdo, tenemos el abdomen de ya un mosquito. Y este abdomen se generó en el proceso final de su morfología por diferentes procesos y información que se encuentran en los discos imaginales de estos organismos que se originan tanto en larva como en la pupa. Y un pequeño disco imaginal en el proceso del desarrollo, en su metamorfosis, tiene la información directa de cómo van a ser las antenas y cómo van a estar posicionadas en el plano del eje bilateral, derecho e izquierdo. Lo mismo ocurre en la siguiente lámina cuando queremos ordenar los órganos en el proceso de embriogénesis, dónde va a ir ya los intestinos y cómo en el proceso del tiempo ontogenético del embrión, este intestino de repente va a rotar. Y se va a rotar y va a dar el origen a cómo es la morfología de los intestinos que son necesarias para el funcionamiento del día de hoy. Todo tiene una conexión en el proceso del desarrollo y todas las formas morfológicas de las estructuras de nuestros organismos, de los órganos, tienen ya una información que las hace funcional. Lo que nos importa es por qué son funcionales. Entonces, por ejemplo, acá lo que tengo en el lado derecho de la lámina que se ve verde, que son simplemente una simple forma de ver de que en el proceso del embrión de un vertebrado hay momentos en el origen del embrión en la cual genes van a activar el origen de un lado con el otro. Por ejemplo, la expresión de un gen nodal o la expresión de un gen de otro tipo de genes, ¿ya? De cantoplégico, entre otros. Van a entregar la información al mismo embrión y se va a activar una zona del embrión y esta zona es la que en el mismo proceso te dice es hora de empezar a generar el lado derecho y se va a empezar a generar una zona de estructura del lado derecho. Por ejemplo, en las alas de drosófila pasa eso. En las alas de una drosófila, de una mosca, la información del proceso del desarrollo origina una parte primero del ala, la parte anterior, y luego otra parte del ala, la anterior. Y hay genes distintos que originan una parte primero de la morfología y otro gen que origina la otra parte de una morfología entera, que es un ala. Pero la parte anterior y la parte posterior están generadas por genes distintos. Entonces, toda esta información está asociada a procesos del desarrollo. Eso es lo que quiero tratar de dejarles claro, de que estudiar morfología en general no es tan simple. Pero cuando uno quiere entrar en el mundo interno de esto, tiene que someterse a que hay muchas cosas que hay que entender todavía. Ludwig, esto en el 1930, él ya eh, tenía la visión de entender los procesos de forma en los organismos. Él ya trabajaba desde procesos adultos y él en su libro, ya que no les voy a decir, no les voy a mencionar cómo se dice porque está en alemán, él recopila las asimetrías en animales y plantas de forma extensa. Este libro ya está disponible por si alguno de ustedes habla alemán o por lo menos quiere ver las figuras. Yo, por ejemplo, lo descargué y vi la figura. Ya no me las di de tratar de entender nada del alemán. Pero me fijé que
él ya en 1932 hablaba de que existían tipos de asimetrías. Ya no estamos hablando de simetría, tipos de asimetrías en los organismos, tanto en plantas como animales. Y él recopila esto, obviamente bastante ambicioso, en 1930, ambicioso de decir que eran de todos los animales y todas las plantas, ¿ya? Pero es una visión bastante general de cómo cambiaban los planos de simetrías en los organismos. Este libro creo que yo lo tengo en PDF, así que si alguien lo quiere, yo se los puedo simplemente enviar. Entonces, ya tratando de entender que existía esta necesidad de entender las simetrías, varios investigadores comienzan a ya definir tipos básicos de asimetría. Yo, por ejemplo, mi línea de investigación de trabajo en las formas yo partí mi línea de investigación en el pregrado, cuando estaba recién neonato, tratando de comprender estas cosas. eh, Partí con la asimetría y partí con la morfometría tradicional, obviamente. El mundo de la asimetría es muy interesante. Y después en el tiempo escribí un review, que es el que está acá en la página web. No está en la página web, está simplemente la foto, que el título es Asimetría fluctuante, una herramienta morfofuncional para medir ya estabilidad del desarrollo. Está disponible para poder observar y leer y aprender un poco de la parte lineal de esta línea. Entonces, hay tres tipos de asimetrías comunes, por decirlo de una manera, que se han estudiado por muchos, muchos años en esta línea de investigación. Voy a partir de abajo para arriba. La antisimetría, que si ustedes ven el gráfico, tenemos un gráfico bimodal, dos modas, ¿ya? En la cual yo puedo observar de forma estocástica, de forma aleatoria, que hay una forma o un lado más grande que el otro lado. Pero esto es totalmente aleatorio, la naturaleza es natural. Por ejemplo, ahí se puede ver un cangrejo, que es el cangrejo del género Uca, que tiene una quela, ¿ya? Una quela más grande que la otra, excesivamente más grande que la otra, pero esta puede ser la derecha o la izquierda. Naturalmente, si uno lo encuentra en la naturaleza, puede encontrarse que hay cangrejos con el lado derecho más grande o el lado izquierdo más grande. No es que sea solo la derecha o solo la izquierda, como ocurre en otras cosas, otros tipos de asimetrías. Por lo tanto, si yo observo el otro tipo de asimetría, por ejemplo, la asimetría direccional, ya cambia la distribución del gráfico, el gráfico V que se ve en esta diapositiva, en la cual el largo o la forma de esto está direccionada hacia un lado de mayor manera, en la cual un alto porcentaje está del lado derecho y un mínimo porcentaje está en el lado izquierdo. Esta es la asimetría direccional y este tipo de asimetría es muy común en los organismos. Cuando uno estudia morfometría geométrica, lo voy a ver un poquito más adelante, uno se puede dar cuenta de que en realidad todos los organismos tienen en algún lado, en algún grado, asimetría direccional. Tenemos una forma siempre que está hacia un lado. Por ejemplo, el cerebro es claro que tiene una lateralización que genera forma, en la cual un lado es mucho más grande, por decirlo de una manera, que el otro lado. Y tiene diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, el corazón está hacia un lado del organismo. También hay asimetría direccional. Y no significa que sea algo malo, ¿ya? En ningún caso hemos visto que esto está generando algún problema en la morfogénesis del organismo. Y luego, tenemos otro tipo de simetría, que se llama simetría fluctuante, que simplemente es cuando, de forma aleatoria, los lados derechos y izquierdos se están escapando de esta media general. Por tanto, son pequeñas desviaciones de la media de este lado derecho e izquierdo, que aparecen en los organismos de forma natural, ¿ya? Porque tener asimetría fluctuante, hay un mito que dice, para las personas que quizás ya tienen algo de conocimiento en esta área, hay un mito que simplemente dice de que la asimetría fluctuante
¿ya? Es el tipo de asimetría que genera inestabilidad del desarrollo. Yo les puedo decir de que hay organismos que tienen asimetría fluctuante y que no tienen inestabilidad del desarrollo, pero tienen asimetría fluctuante. Es un tipo de asimetría aleatorio que se encuentra en la forma, o en el lado derecho e izquierdo del organismo, pero que cuando está un poco más acentuado podría estar generando inestabilidad del desarrollo. Por lo tanto, podemos encontrar cuando no está generando. Bien, la simetría fluctuante como herramienta que se utiliza para estudiar la inestabilidad de desarrollo se ha usado muchísimo, muchísimo en los tiempos. Eh, Fue como la herramienta top en los años 80 y 90. Pero hay artículos seminales, artículos clave, que son importantes ir a dar una mirada a cualquier persona que esté interesada en estudiar los procesos de la asimetría fluctuante, en la cual ocupen esta herramienta para medir procesos de inestabilidad del desarrollo. Voy a hablar un poquito más de eso un poquito más adelante. Eh, es importante poder ir a dar una vuelta sobre los orígenes de estas y cómo se origina este concepto de asimetría fluctuante. En el tiempo, eh, un paper que es clave, que viene de Van Baarle. Van Baarle ya en 1962 publica el paper llamado Un estudio de asimetría fluctuante. Y él conecta estas relaciones con los procesos evolutivos, en la cual hay efectos del desarrollo que pueden estar generando asimetrías en las formas. Y estas asimetrías se van a transformar en consecuencias a futuro en los mismos organismos. Por lo tanto, luego de varios años, ya donde se conectan con el concepto de canalización, entre otros conceptos genéticos, Richard Palmer, que yo creo que en mi parecer es como el dios de la simetría fluctuante en sus orígenes, Richard Palmer en 1986 publica un artículo que es increíble, bueno, para la época, en donde él conecta las herramientas necesarias para poder medir los patrones de simetría fluctuante. Y entrega las formas matemáticas y las conexiones matemáticas para poder medir estos procesos de los lados derechos y izquierdos que aparecen en los organismos. Y bueno, han habido otros tipos de reviews, hay más reviews publicados que hablan de el tiempo de los estudios de la simetría fluctuante. Por ejemplo, ahí está Stefan van Dongen, es un holandés que publica un review en el año 2010, o sea, tenemos ya 10 años de atrasado ese review, o hay más reviews más adelante, publica el pasado, el presente y el futuro de la simetría fluctuante. Pero estaba bien que el 2010 se hiciera este review porque hay mucho por contar entre los 80 y los 90. Entonces yo le decía que Richard Palmer era como el personaje que trajo a la matemática y a la parte tangible, de cuantificable, las formas y los índices para medir la asimetría fluctuante en papel. Y él generó diferentes tipos de índices y ya contó en su artículo, que es muy bueno, que se llama Asimetría Fluctuante a Primer, ¿ya? Las personas que han leído diferentes tipos de primer, hay primer en genómica, hay primer en ecología, hay primer en estadística, son como el paso a paso de cómo se calcula una metodología. Y él en 1994, publica el primer de la simetría fluctuante. Y está ahí, o sea, uno lo puede buscar en internet y está disponible gratis para poder bajar. Y bueno, él ahora actualmente, Richard Palmer, es un profesor emérito de Edmonton en Canadá, y hace poco publicó este artículo que determina la dirección de las asimetrías, ¿ya? Genes, desarrollo, eh, ambiente o chance, ¿ya? Entonces está bastante interesante, está publicado en esta revista que se llama Philosophical Transaction B, que es muy buena porque toma la parte filosófica de un concepto biológico. Entonces, sí, eso les recomiendo. Hay papers que toman estas ideas de asimetrías, plasticidad fenotípica, fitness, entre otras cosas,
y las plantean desde un concepto más filosófico. Es muy bonita la revista, se pueden ir a leerla ahí. Entonces, como les contaba, el 94 Palmer toma la necesidad de poner índices matemáticos para calcular intensidad de asimetría fluctuante. Entonces, acá, cuando ya estaba entregando las ideas en el paper seminal que les cuento del 86, ya en el 94 las pone de forma ordenada y uno puede ir viendo qué tipos de índices son necesarios para calcular qué cosa. ¿Ya? Hay muchos índices y estos índices fueron publicados y usados por mucho tiempo, ¿ya? FA1, que mide, por ejemplo, el promedio del valor absoluto de la diferencia entre derecha e izquierda. Y hay otros ya tipos de índices utilizados que conectan otras cosas, como por ejemplo la varianza, ¿ya? La varianza calculada de la diferencia entre el lado derecho e izquierdo, partido por la media de la suma del lado derecho e izquierdo, partido por 2, por ejemplo. Y entre otras cosas. Obviamente uno tenía que ir viendo si daba sentido el índice para poder calcular cómo cuánto era la asimetría y si estaba esto generando alguna correlación con respecto al fitness de los organismos. ¿Ya? Porque acá tenemos que pensar de que esto está asociado al fitness, que tiene que ver con la inestabilidad del desarrollo. Entonces, en su definición, la asimetría fluctuante está conectada directamente con la estabilidad del desarrollo. ¿Y qué es la estabilidad del desarrollo? Simplemente, y en este cuadro verde lo pongo de forma súper textual, se define como la capacidad de un organismo para producir un fenotipo predeterminado por un diseño corporal adaptativo bajo un conjunto de condiciones genéticas y ambientales específicas. Complicado, suena difícil, suena que tiene muchas cosas y muchos elementos que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y se refiere, por tanto, a las capacidades intrínsecas de un individuo para resistir accidentes y perturbaciones durante su crecimiento y el desarrollo. Por lo tanto, si organismo, ejemplo, insecto, eh, tengo mi estabilidad del desarrollo muy, muy buena, ya soy capaz de resistir los pesticidas. Si yo ya dejo de resistir los pesticidas y me empiezan a afectar a mi organismo, y mi siguiente generación tiene, por ejemplo, daño en la morfología, alguna teratología o alguna varianza asimétrica del cuerpo, lo que vamos a ver es un quiebre en la estabilidad del desarrollo. Por lo tanto, esto se denomina inestabilidad del desarrollo. Y esta inestabilidad del desarrollo es la que uno cuantifica con estas herramientas, y una de ellas, la más importante, es la simetría fluctuante. Entonces, esto de observar si había efecto de algo que quebraba la estabilidad del desarrollo del organismo fue muy famoso y fue muy usado. Richard Palmer, él trabajó directamente con los elementos de una ANOVA factorial de 2 vías, en la cual utilizaba el lado derecho o izquierdo y utilizaba el lado por individuo, que es el lado derecho o izquierdo de cada uno de los individuos en particular, porque es una herramienta que va a medir la individualidad de la varianza de los lados derechos e izquierdos, ¿ya? Porque esto ocurre de forma independiente. Hay un libro muy bueno, que está ahí en azul, que se llama Inestabilidad del Desarrollo, Causas y Consecuencias, de Michael Pollack, donde hay varios de estos investigadores que han publicaron un capítulo en ese libro. Este libro es antiguo, es del 2003, creo. Entonces, muy bonito creo que no está en línea o quizás ya con la tecnología de hoy en día ya esté disponible en PDF. Creo que yo no lo logré encontrar. Entonces, estudiar la simetría fluctuante estaba de moda. Era top. Yo era súper top si yo estudiaba la simetría fluctuante de un grupo de organismos y utilizaba estas medidas lineales para determinar la simetría fluctuante. Era muy famoso usarla. A nivel de famoso que grupos de investigadores, para poder estar a la altura, empezaron a generar fraude científico. ¿A qué me refiero con fraude científico? Empezaron a trucar
los datos para detectar asimetría fluctuante. Y hay un caso icónico en los años 90 de un investigador que trabajaba en aves, que lo que hizo fue modificar los datos, publicó un trabajo muy bonito, me parece que estaba en los Proceedings, publicó un trabajo en asimetrías en aves con la cola, entonces contaba que la cola, si era más asimétrica, perdía el cortejo con sus parejas reproductivas. Le pidieron replicar, cuando publicó en PNAS, replicar lo que hizo y lamentablemente no tenía ni los datos, no tenía ni siquiera los grupos de organismos. Había sido todo un maquillaje de datos, pero él quería ser famoso, quería estudiar asimetría fluctuante en los 80 y 90. Pero bueno, así como les cuento de que esto ha sido muy famoso, hay paper para todo en esos años, en los 80 y los 90, de forma impresionante. Tengo un gato que está al lado mío. Hay paper para todo. Por ejemplo, yo les voy a contar que eh, hay un paper, por ejemplo, en Evolution and Human Behavior, que decía si las cuerdas vocales reflejaban asimetría fluctuante. Entonces, tener la voz más aguda o más grave tenía algo que ver con la asimetría fluctuante facial y si uno era más atractivo o menos atractivo. Un sentido súper, por decirlo a mí, filosófico. Entonces, si tú hablabas grave, forma grave, probablemente eras más atractivo que si hablabas normal o hablabas agudo. ¿Ya? Probablemente yo no hubiera tenido muchas fitness en ese estudio. Pero bueno, era el tipo de estudio. Había de todo. Miren, por ejemplo, asimetría fluctuante y inteligencia psicométrica. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Cómo estudias la inteligencia psicométrica con la asimetría fluctuante? Bueno, hay gente que se le ocurrió y lo hizo. Estudiaban conceptos bastante psicológicos y de paso medían las manos o medían la parte facial de los organismos. Y luego hacían diferentes tipos de test y con algún tipo de test psicológico te podían decir si eras más inteligente o menos inteligente, si eras asimétrico o menos asimétrico. Son cosas que se le ocurría a la gente en los años 90. Bueno, utilizando asimetría fluctuante. Miren, procesos cognitivos generales o en la habilidad del cerebro. O sea, mezclando estos mismos aspectos de la inteligencia, uno podía ver habilidades cognitivas generales y la simetría fluctuante, pero esta vez la simetría fluctuante del volumen del cerebro. Quizás tiene un poco más de sentido en el punto de vista neurológico. Y sí, yo creo que sí. Y hay artículos a futuro de los 90 que ven un poco más a detalle el punto de vista de esto de la medición cognitiva con esta inestabilidad del desarrollo que yo les comentaba y que se podía medir por el lado derecho e izquierdo de una asimetría. Pero como les cuento, esto da para mucho y de verdad que da para mucho. Miren, orgasmo femenino humano en reproducción y asimetría fluctuante. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Y cómo me dieron eso? ¿Por qué no me invitaron a ser parte del estudio? Había tipo de estudio para todo. Entonces estaban midiendo que probablemente el efecto de que del femenino, la mujer, llegara al orgasmo tenía que ver con la simetría fluctuante. Si no llegaba o si llegaba, depende de eso, era que eras más asimétrico o menos asimétrico. O sea, no se les podía ocurrir cosas más peculiares. Había de todo para el estudio de la simetría fluctuante. Y por eso yo le digo que, como le vuelvo atrás, estaba de moda estudiar asimetría fluctuante y estaba de moda usar estas herramientas matemáticas que Richard Palmer había entregado para ver esta falta de fitness en los organismos. Y bueno, yo quise estar de moda igual y también publiqué un artículo en asimetría fluctuante en uno de mis primeros papers usando morfometría lineal, porque todos los que le he contado hasta ahora ha sido morfometría lineal. Y lo que hice fue, yo trabajaba en bichos, no trabajaba en esas cosas tan interesantes como lo que acabamos de ver.
Eh, y medí el efecto de las plantaciones de pino radiata, ¿ya? Si ustedes bien conocen, el pino es muy dañino para las plantaciones nativas y obviamente estamos sometidos a un mundo en el cual las forestales dominan, al menos en Chile, y tienen el dinero para poder talar todo el bosque nativo que se les ocurra. Bueno, yo lo que hice fue ver estos raleos de bosque nativo que estaban reemplazados por pino y fijarme que lo poco que quedaba del sotobosque nativo, esta resina que genera el pino, que es muy, muy dañina, afectaba la estabilidad del desarrollo en estos escarabajos. Entonces, me encontré que sí, que en los raleos de 12 años, o de 13 años particularmente, que había varias generaciones de estos organismos, la resina afectaba mucho el desarrollo de estos insectos. Entonces, quise ser famoso igual que todos los demás ahí, pero no fui casi nada famoso, creo que el paper tiene muy pocas citas. Bueno, entonces, ese era el boom de la simetría fluctuante. Y luego venía otros tipos de asimetría que estaban ahí, que yo les mostré, que era la direccional y la antiasimetría. Bueno, la direccional también es importante, y uno hablaba, se me fue esto en inglés, pero simplemente eran las relaciones de los lados hacia un lado mayor simetría, mayor simetría. Ya la simetría direccional se podía cuantificar como ya las diferencias entre los promedios de los lados derechos e izquierdos. ¿Ya? Estas diferencias de los lados derecho e izquierdo simplemente eran mucho más largas o mucho más pequeñas de cero, hacia un lado de los organismos. Chris Klingenberg, él comienza a analizar que la simetría direccional se podía ver súper clara con morfometría geométrica. Eso lo voy a hablar un poquitito más adelante de eso. Pero él, en el 98, él entrega parte de estas herramientas y indica que probablemente la simetría direccional era muy común en la naturaleza y se podía observar hasta en las alas o en los organismos que uno quiera evaluar. Ahí, por ejemplo, está evaluando 3 tipos de alas de moscas. Entonces, con la llegada de estos métodos, de los métodos de morfometría geométrica en la década de los 90, ¿ya? En donde estaba este boom, venía ya este boom de la simetría fluctuante, como les decía, la simetría direccional se encontró que era bien sutil, pero, pero que se podía ver siempre algo de asimetría direccional en los organismos. Y que esta era estadísticamente significativa. Pero prácticamente en todos los estudios de asimetría, cuando uno quería ver si tenía asimetría direccional, estaba presente. Por lo tanto, uno puede decir que es widespread en el mundo animal y se encuentra en todos los organismos, tanto plantas como animales, en organismos. Entonces, la asimetría direccional es la asimetría media de la población y se estimaba, como ya les comentaba, por el promedio de las diferencias del lado derecho e izquierdo. ¿Ya? Entonces, uno trataba de conectar la importancia funcional y adaptativa de esta asimetría direccional y por qué siempre estaba hacia un lado. Obviamente esto es parte de muchos estudios genéticos y del desarrollo y sigue estando poco claro si la simetría direccional o la simetría en particular tiene un componente evolutivo y no adaptativo, como lo podría decir. Eh, Parte de esto yo lo estuve trabajando con Chris Klingenberg hace algunos años cuando yo trabajé en Manchester, hice mi doctorado con Chris. Estuvimos viendo parte de estos conceptos sobre la evolución de la asimetría direccional. Aún no está publicado, pero está muy avanzado y es parte del trabajo de vida de Chris. Bueno, y también está la antiasimetría, que yo les comentaba que era una asimetría en la cual podías encontrar un lado más grande o el otro más grande que el otro, que más largo, etcétera, pero que era natural. Ya acá, por ejemplo, hay un trabajo en el Botanical Journal of Linnean Society que habla de los aspectos en las hojas, en donde había una hoja más larga, pero que esto era completamente aleatorio, que se podía encontrar hacia un lado o hacia el otro.
usando morfometría geométrica. Y entonces, esto está completamente mezclado, ¿no? Es un tipo de asimetría que es raro, obviamente es raro en la naturaleza, pero normalmente puede confundirse con otros aspectos de la forma. Entonces, eh, yendo al futuro de estos tipos de herramientas, Chris Klingenberg tiene un capítulo en este libro que les comentaba sobre la inestabilidad del desarrollo, y él escribe un capítulo que es una perspectiva del desarrollo de la inestabilidad del desarrollo, teoría, modelos y mecanismos. Entonces, Klingenberg se dedicó a estudiar los procesos que daban origen a esta asimetría fluctuante que entregaba procesos de inestabilidad del desarrollo. Y para esto generó métodos. Y así como Chris Klingenberg generó MorphoJ, que es el que usamos para poder trabajar en nuestras áreas, él generó lo que se llama el análisis de procrustes ANOVA. Y en este paper, que es un paper antiguo del 98, él entrega los primeros lineamientos para el uso de la morfometría geométrica con la simetría fluctuante. Es bastante criticado, no publicaba las críticas, pero en el uso de cómo si la simetría fluctuante era asociada a los largos de los lados derechos e izquierdos, cuantificada de forma de magnitud con índices lineales, la forma te podía entregar estas direcciones de la asimetría. Bueno, él trata de ser claro y trata de poner esto en papel. Esto es un paper publicado en Evolution, el año 98, en donde incorpora relaciones entre el estudio de la forma de esta ala y indica que toma las ideas de Richard Palmer, entre otros investigadores, y que una ANOVA ya puede ser modificada para el uso del Procrustes. Y él generó esto para poder calcular la estabilidad del desarrollo, pero para calcular principalmente el error de medición de los datos. Y él crea el ANOVA de Procrustes, que se utiliza hoy en MorphoJ. Pero eso era el 98. Luego publica una serie de capítulos de libro que están muy buenos, están en su página web, ahí uno puede revisar, pero el paper seminal, el paper clave que escribe Klingenberg, él lo escribe el año 2015. Y tengo muy buenos recuerdos de esto, no sé si buenos, quizás regularmente buenos, porque Chris publica este artículo, que es un artículo impresionante, tiene yo creo que 92 páginas, de el análisis de la simetría fluctuante con morfometría geométrica, conceptos, métodos y aplicaciones. Está todo acá, 90 páginas de review, en la cual, cuando yo hacía mi doctorado con Chris, él estaba escribiendo este paper. Ya llevaba años escribiendo el paper y llevaba muchas cosas avanzadas de sus cursos, entre otras cosas. Pero como yo era estudiante de doctorado, me tocó muchas veces revisar el paper. Chris llegaba a los escritorios de los estudiantes doctorales y llegaba con un mamotreto, se dice en chileno, una resma de papel, y te la dejaba encima del escritorio. Y decía, por ejemplo, a las 9 de la mañana, llegaba al escritorio, te dejaba el papel ahí encima y te decía, nos juntamos a las 3, encuentren tipos, encuentren errores en el escrito. Nos vemos a las 3. Y yo decía, ¿qué? Son 90 páginas. Y son las 9. Tenemos a las 3 que juntarnos y ver si es que encontramos algún error de lo que estaba en el escrito de 90 páginas. Es una locura. Pero bueno, el revisar esto, el proceso fue bastante formativo, porque tuvimos que leer este paper de asimetría fluctuante. Éramos 3 estudiantes que estábamos en ese momento haciendo un doctorado con Klingenberg. Y tuvimos que leerlo y analizarlo y encontrar detalles. Obviamente a veces no encontrábamos nada, etc. Y a las 3 nos juntábamos y Chris se sentaba y decía, bueno, ¿cuáles fueron los errores del manuscrito? Y uno decía, chuta, eh, eh, falta una coma en, en tal párrafo. Bueno, y cosas como esas. Lo bueno es que él fue muy agradecido y nos puso doble agradecimiento en este paper. Si uno ve los agradecimientos, salen nuestros nombres ahí, que pudimos revisar y darle ayuda para que
genera la última versión del paper. Entonces, si ustedes están interesados en un mundo de la morfometría geométrica con la simetría fluctuante, este es la Biblia. Van ahí y lo van a ir leyendo, es bien detallado, tiene hartas cosas interesantes para poder ir descubriendo. Pero aún así sigue siendo una forma compleja de analizar cuando uno habla de simetría fluctuante de la forma, porque seguimos trabajando con forma y los índices anteriores estaban elaborados para tamaños largos del lado derecho e izquierdo. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve estos gráficos, que eran los gráficos que definían ya la distribución de la simetría, podía haber tres tipos de gráficos que yo les comentaba, el cual el uno es la simetría fluctuante, el 2 es la simetría direccional, ¿ya? Un lado más grande que el otro, y el B que era la bimodal, que podía ser antesimetría o simplemente otro tipo de simetría. Entonces, era bimodal porque tenía dos tipos de moda y dos tipos diferentes de simetrías en los mismos organismos. Y uno ilustraba, este es un gráfico que está en un paper publicado este año, 14 de febrero de este año, sobre el uso de la simetría fluctuante en morfometría geométrica, en realidad las asimetrías para la lateralización del cráneo en humanos, primates, chimpancés. Luego, al final de esta clase, puse un ejemplo muy bonito de este paper. Pero bueno, él mostraba que acá abajo está la interpretación del PCA para investigar esta asimetría de la forma multivariada. Entonces mostraba que E era la reflexión de A, en donde una muestra de individuos con alta variación de asimetrías sin ninguna direccionalidad. O sea, movimientos estocásticos que se difieren del lado derecho e izquierdo, asimetría fluctuante. Entonces se ve esta estrella de variaciones en un punto de vista simétrico. F muestra, bueno, la direccionalidad de la simetría, ya el patrón de simetría promedio, como la simetría direccional, y se alinea estrechamente en el componente principal. El 80%, ya, te fijan, acá las flechas están todas hacia un lado, el 80% que muestro acá de la direccionalidad en el espacio multivariado de forma está hacia ya tal parte, el PC1 del lado está mostrando el 80% y unos 20% de direccionalidad en el PC2. Bueno, en realidad en la parte negativa y la parte positiva, y los PCA muestran diferentes porcentajes de cómo se distribuye esta asimetría. Y luego teníamos G, que bueno, simplemente mostraba este patrón de antiasimetría, en donde en realidad ya no había una alta direccionalidad, sino que estaba simplemente hacia una parte ya toda esta variación morfológica. Bien, la simetría en particular, cuando la conectamos con la morfometría geométrica, se divide en dos tipos. Matching symmetry, o sea, que bueno, puede ser un match de un lado con el otro, independientes, y la object symmetry, que desde un mismo organismo yo tenía un lado derecho y un lado izquierdo. Son los tipos usados comúnmente en la morfometría geométrica cuando uno quiere analizar asimetrías de la forma. Entonces, lo que uno hacía que era para tener en cuenta esta información de la simetría, uno tenía un plan de landmark, ¿ya? Tenía una búsqueda de estos tipos de landmark, si estos tipos de landmark podían estar distribuidos de alguna manera, de la cual sean similares en el lado derecho como en el lado izquierdo. Por ejemplo, en este escarabajo muestro un ejemplo claro de object symmetry, en donde en un organismo tengo un plano medial que me separaría el organismo bilateral en un lado derecho y en un lado izquierdo, que pueden tener el mismo número de landmark. ¿Ya? Entonces yo construyo un consenso simétrico de la forma. Y las diferencias entre estos lados, ya, de este consenso podría caracterizar
la simetría de esta configuración. Y el procedimiento para generar esto, obviamente uno lo hace, este Object Symmetry, lo hace cuando generamos precrustes y esta vez marcamos el botoncito de Object Symmetry. Y lo que hace el programa es hacer precrustes con unos pasos más del procedimiento de la simetría, que es simplemente poder juntar de alguna manera las estructuras y medir la variación que hay entre esos lados, si es que son matching o no. Cuando es Object Symmetry es porque es solo un organismo que se separan en los lados derechos e izquierdos. Cuando es matching es, por ejemplo, las manos del humano. Tengo dos manos y si las junto, tengo un match. Y puedo tener algunas variaciones de mis lados derechos e izquierdos. Dos alas de una mosca. También hay un match. ¿Ya? Dos antenas, etcétera, que pueden de alguna manera servir. Pero cuando no tengo eso, lado derecho e izquierdo de forma separadas, estas dos manos, estas dos alas, lo veo como un objeto, que es la Object Symmetry, que es un mismo organismo. Por ejemplo, desde mi cabeza a mis pies. Obviamente las piernas son matching, pero desde mi torso a la cabeza probablemente solamente tengo Object y puedo separar porque yo soy un organismo bilateral. Y puedo separar y después puedo juntar. Y puedo ver las varianzas que hay entre esos lados. Y eso es lo que hace simplemente MorphoJ al hacer precrustes. Simplemente lo que hace es, desde un original, lo que hace es lo junta, ¿ya? Hace precrustes, hace un nuevo label, toma un promedio, lo vuelve a juntar y va a generar ya la forma promedio resultante de estos valores asimétricos. Entonces, la forma, la precrusted mean shape, resulta de esta superimposición de un original con su reflejo, su cambio de lado para una copia de la simetría perfecta. Entonces, simplemente lo que hace es juntar algo que está en conjunto, lo junta en uno. Obviamente siempre asociado a un plano medial que va a tener tu objeto bilateral. Hay otros organismos, en realidad otros grupos de personas, investigadores en el área, que ellos no lo hacen de forma automática y quitan el plano medial. Simplemente ponen landmark parados en el lado derecho y en el izquierdo, pero no ponen el plano medial porque dicen que ese plano medial podría estar sometido a asimetrías, que no lo estoy haciendo matching. ¿Ya? Entonces, esto se me fue también en inglés. Bueno, lo que quiero decir acá, simplemente que es la variación entre los promedios de los componentes simétricos, la variación de estos promedios de forma entregan lo que se llama componente de la variación simétrica entre especímenes y la diferencia ya entre estos organismos, las diferencias entre el promedio que hay de estos organismos es el componente ya de variación asimétrico, corresponde a la simetría fluctuante. Lo vamos a ver un poquito más detallado, un poquito más adelante. Creo que tengo una pregunta. Hola, buenos días, Hola. Hugo. Sí, tengo una pregunta. La pregunta es cómo articular esta idea de simetría con el concepto de alometría. ¿Hay alguna, por ejemplo, articulación, entendiendo que la alometría es el efecto del tamaño sobre la forma? Ahora me da la sensación de que la simetría se fija en la forma, se observa la forma, y bueno, eso tiene consecuencias en esta estabilidad del desarrollo. Entonces la pregunta es cómo vincular estos dos conceptos y cómo se pueden vincular. Ya, perfecto. Para no... Sí, tiene mucho sentido lo que preguntas, William, porque obviamente la alometría es tamaño. Entonces estábamos hablando de que había diferenciaciones del tamaño en la forma que entregaba, que era un componente alométrico. ¿Ya? Sí tiene, en el artículo de Klingenberg, que está acá justamente, él muestra cómo los espacios alométricos o cómo el tamaño puede estar influenciado en esta relación de las simetrías, ¿ya? Y cómo puede haber, cuando hay alta influencia del tamaño, puede estar influenciando estos componentes también de los procesos asimétricos, ¿ya?
Es muy importante entender de que la alometría no significa que sea algo malo en la naturaleza del organismo, porque el tamaño está presente, o sea, lo vamos a encontrar siempre, y sobre todo si estamos viendo un estado en particular. Hace poco, ayer o anteayer, en Morphomet salió una pregunta súper buena, que es este foro que está en Google, que salió una pregunta súper buena que hablaba sobre el concepto más que nada filosófico de la alometría y cómo se podía ver, si se veía tanto desde un punto de vista evolutivo o si podía ser tomada como varianzas entre vectores, que había algo más que si puede estar entregando información adicional o no la alometría. Bueno, en la simetría puede ser, pero hay que ir viendo qué tanta varianza está adicional producto del tamaño y si esa varianza adicional realmente está afectando los procesos asimétricos que tienen los organismos. Entonces sí, están conectados directamente, Willy. No sé si hay otra pregunta. Y prosigo. Entonces, como ya les comentaba, el anterior, que proviene este cambio en la filosofía de estudiar las simetrías, pero del concepto de forma. Entonces, empiezan a salir algunos artículos, ya está el clave, que yo digo que tiene 90 páginas, que en realidad ahora que lo pienso quizás tenía unas 10 o 12 o 15 de pura bibliografía, entonces son 70, eh, que van entregando conceptos más adicionales a estos. Entonces después viene otro grupo que trabajó con Chris en su laboratorio que hablaba de los otros tipos de simetrías que tienen los organismos, ¿ya? Porque me he centrado directamente en la bilateral, lado derecho e izquierdo, inestabilidad del desarrollo. ¿Qué pasa con las simetrías complejas? Las rotacionales, las birradiales, las radiales, etcétera. Eso es un mundo extremadamente eh, inexplorado de la morfometría geométrica, ¿ya? Desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista geométrico, podría ser muy interesante para explorar. Se ha hecho, hay algunos artículos que han trabajado particularmente por el equipo de Jolan Sabriama. Jolan Sabriama actualmente me parece que está contratado en Finlandia, me parece, ahora haciendo él fue alumno de doctorado de Chris también, fue antes que yo llegara al laboratorio, ya se había ido a hacer su postdoc. Jolan trabaja en de todo, como típico morfometrista integral, hace de todo tipo, pero él parte de sus trabajos seminales fueron con las simetrías complejas. Entonces él busca las radiales, busca las rotacionales y cómo éstas se pueden explicar de alguna forma dentro del espacio de forma multidimensional. Es complejo, es difícil de entender, pero él trató de dar algunas ideas de esto. Klingler también tiene algunos reviews sobre eso que se pueden estudiar, pero para decirles que no solo es la asimetría fluctuante la que entra en estudio, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un artículo que está publicado en Frontiers in Ecology and Evolution que habla de la plasticidad fenotípica. Entonces acá entramos en un concepto que es súper interesante y que podría confundirse con la inestabilidad del desarrollo, que tiene que ver con un concepto natural en la cual hay una influencia del fenotipo producto del ambiente y que de alguna manera podría estar asociado a los aspectos del desarrollo genético. Entonces, este artículo fue publicado el año pasado, está disponible en la página web de Klingenberg, también está en la página de Frontier, que son Open Access, por lo tanto uno puede entrar a revisarlo, y él habla de este concepto además de robustness, ¿ya? Y cómo la plasticidad fenotípica, cómo la inestabilidad del desarrollo y cómo conceptos ya asociados al origen de las morfologías están conectados entre sí, ¿ya? Entonces él habla del concepto de ruido, habla del concepto del ambiente directo conectado con el genotipo, y que todas estas cosas van a una misma embudo, ¿ya? Variación alélica, que es variación genética, que produce esta ya, plasticidad fenotípica. Todo esto va al mismo embudo, todas estas variables
que son complejas entre sí, porque uno tiene que de alguna manera disectar qué está generando el cambio en el tiempo, ¿ya? Y que esto va a generar ya un concepto directo que es fenotipo, que es la morfología que vamos a ver y la cual nos interesa estudiar. Entonces, tiene complejidad. Todos los procesos que generan el origen de la morfología, y que va a ser parte clave de lo que vamos a hablar en la próxima clase, que tiene que ver con integración morfológica y modularidad, que es cómo se integran estos elementos para generar una forma final. Bueno, pero como la clase trata directamente, bueno, ya no sé si seguimos siendo una clase introductoria, porque tiene muchos conceptos y muchas cosas, pero bueno, dentro de lo introductorio lo que estoy haciendo es una pincelada de estos conceptos de la asimetría. Algunas causas que producen asimetría fluctuante, ¿ya? O inestabilidad del desarrollo, que es lo que queremos evaluar con estas herramientas, son, por ejemplo, calidad ambiental. Entonces, podemos analizar un estudio en la cual, ejemplo, grupos de peces, en la cual un río está sometido al efecto de los efluentes de una empresa, contaminantes de una empresa, que tiran sus efluentes al río y afecta ya la estabilidad del desarrollo de los peces nativos de ese río. Eso se puede evaluar comparando ya la simetría fluctuante de los peces que están conectados a los efluentes químicos con un control o un río pristino que tiene la misma especie. Y uno puede evaluar si hay influencia de los contaminantes en la morfología del pez con asimetría fluctuante. Por ejemplo, el estrés. Estrés durante el desarrollo. ¿Qué me refiero con estrés durante el desarrollo? Por ejemplo, un efecto de cambio ambiental severo, eh, mucho frío, ¿ya? Un shock de frío en el desarrollo que hace que en un animal, ya en su estado larvario, cueste mucho más reproducirse, porque más calor, más rápida la reproducción. O hibridaciones, ¿ya? La hibridación también podría llevar a mayor asimetría fluctuante. Hay mucha hibridación en muchos animales, particularmente en peces, entre otras cosas, ¿ya? Podrían haber muchas causas que pueden producir este ruido en el desarrollo del origen de la forma final. Y eso puede ser cuantificado tanto con asimetría fluctuante como otros tipos de simetría. Es muy importante y hay muchas ideas de esto sobre cómo el estrés ya ambiental o otro tipo de estrés podría generar asimetría fluctuante. Pesticidas, por ejemplo. Entonces yo necesito cuantificar esta asimetría fluctuante. Y, como les comentaba, un poco más atrás, se utiliza esta ANOVA de Procrustes que está en MorphoJ, que lo crea Chris en el 98, para poder determinar los componentes de la asimetría fluctuante. Y en esta ANOVA de Procrustes yo tengo diferentes componentes. Tengo el componente efecto, ¿ya? Tengo el efecto que tiene que diferentes componentes. El componente individual, que es la varianza de cada uno de mis organismos. Tengo el lado, side, que me va a representar la asimetría direccional en los organismos. Dentro de esto, si es significativo, es que tengo efecto de simetría direccional en un análisis de morfometría geométrica, y eso es natural, en la naturaleza normalmente se ve asimetría direccional. Y tengo la interacción del individuo con el lado. La interacción en mi análisis es la asimetría fluctuante, que es cómo varía por cada uno de mis individuos el lado derecho e izquierdo. Porque recuerden que es un análisis netamente individual. No es que la población tenga asimetría fluctuante. La asimetría fluctuante no se mide en una población directa, sino que se mide en algunos de los organismos de la población que están sometidos y reflejaron este estrés aleatorio en su morfología. Porque esto es completamente aleatorio. Ya el efecto del pesticida no le va a afectar a los 50 organismos, porque hay organismos que ya la canalización de este dato en el componente genético no va a afectar directamente. Por lo tanto, por eso cuando se habla que estos es los componentes aleatorios del lado derecho e izquierdo de la forma de los organismos.
Entonces, el mes pasado y ayer salió una pregunta en Morphomet, que es este grupo de Google que para responder preguntas sobre simetría fluctuante sale de todo. Ahí está, por ejemplo, la que yo les comentaba hace poco a William de la alometría, que salió hace simplemente ayer, y estaba esta de Graham, que preguntaba sobre la influencia de la asimetría fluctuante en MorphoJ. En realidad preguntaba sobre Procrustesanova. Entonces uno puede entrar ahí y ver las respuestas de los otros morfometristas que responden y uno puede ir aprendiendo de las preguntas que hace otro, que probablemente pueden ser sus mismas preguntas. Yo siempre me he preguntado cosas directamente sobre el Procrustesanova. Tengo todavía muchas dudas al respecto del origen del análisis, de los scores y todo eso. Bueno, yo respondí también a esta serie de preguntas, pero una persona hace un mes atrás le respondió muy bien lo que él preguntaba. Y preguntó además también sobre los Mahalanobis y Procrustes distance. Pero sobre esto, él preguntaba sobre la intensidad de la asimetría fluctuante. ¿Cómo yo podía decir que tenía más o menos asimetría en MorphoJ y en estos datos de la nova? Entonces, algunas personas respondieron que esto estaba súper explícito en la guía de MorphoJ. Entonces, yo fui a la guía de MorphoJ ayer a ver si está realmente explícito y sí. Si uno va al help, a la ayuda, y aprieta en el listado donde dice ANOVA de Procrustes, está muy explicado, bien explicado qué significa este Procrustes ANOVA, pero hay una parte que dice, por ejemplo, para la Object Symmetry, o para la Matching Symmetry, o sea, si los datos tienen ya simetría objeto, o hay un efecto del tamaño que está incluido en el análisis, el output del dataset, o sea, el resultado del dataset, ¿ya? También contiene los scores de los individuos, que estos son scores, por ejemplo, los scores de un componente principal, que tienen el valor, ¿ya? Que pueden cuantificar la cantidad o el valor de la simetría fluctuante de la forma en cada uno de los individuos. Y cita a Klingenberg y Monteiro del 2005, que es un paper que explica súper bien esta relación que hay en los scores, ¿ya?, de Mahalanobis y Procrustes distances, y cómo pueden entregar esto, cuantificar la magnitud de esto. Entonces dice, los scores de estas asimetrías de la forma se pueden calcular en unidades de Procrustes distance, que son las diferencias absolutas, o usando Mahalanobis distance, que son ya esto relativamente asociado a las covarianzas ya entre los organismos, que es simplemente la diferencia entre Mahalanobis y Procrustes, como les había explicado en las clases pasadas, que una incluye ya las relaciones de la covarianza. Bueno, entonces estaba ahí y se ha discutido y se estaba hablando sobre este tema justo hace un mes atrás. Entonces, ahora voy a ir mostrando algunos de los ejemplos. Vamos a ver qué hora es. Vamos bien, tiempo en tiempo. Se ha hecho estudios con asimetría fluctuante y morfometría geométrica que a veces pueden ser un poco controversiales y que son complicados de hacer. Acá hay un artículo que habla de la exposición al alcohol durante el embarazo y cómo podría verse reflejado una vez nacido el bebé con patrones de asimetrías o patrones ya de inestabilidad del desarrollo. Efectos del alcohol. Entonces, para poder hacer estudios como estos es necesario muchos permisos éticos. ¿Ya? No es tan fácil poder analizar un bebé recién nacido de una madre alcohólica. ¿Ya? También hay estudios donde ambos padres son drogadictos, ya no solo uno, sino que el otro puede entregar efectos ya que van directamente asociados al proceso embrionario, en donde hay
inestabilidades del desarrollo y asimetrías producto final. Entonces, hay muchos permisos en los hospitales con los padres. Lo que se hizo acá fueron de madres alcohólicas poder ver si se podía hacer este estudio. Pero hay estudios mucho más chocantes, por decirlo de alguna manera, que se han hecho y que contienen estas reglas éticas de cuantificar esta asimetría. Bueno, cuando es en humanos, obviamente hay harto. Cuando es en organismos, probablemente no. Acá hay uno muy interesante, antiguo, del 2004, que está publicado en el Journal of Environmental Radioactivity y tiene que ver con los niveles de asimetría fluctuante en organismos que fueron sometidos a la radiación producto de Chernobyl. Entonces uno dice, oh, wow. O sea, hay estudios asociados al efecto de la radioactividad en la asimetría fluctuante. Y entonces acá se hace un estudio en ratoncitos o en donde uno puede ver, o no sé si son ratoncitos, me parece que sí, el efecto de la contaminación por radiación. Entonces, en la asimetría fluctuante. Entonces uno puede responder muchas preguntas cuando uno habla sobre el efecto de algo que puede generar una inestabilidad del desarrollo en un organismo. ¿Ya? Entonces, hay, así como este y como este, son artículos fuertes que son parte del estudio. Pero no nos estresemos tanto. Acá hay una revista que no le tomé no le tomé cuenta mientras estaba hablando ahora, porque me puse grave. Entonces me voy a quitar lo grave ahora y me voy a poner menos grave. La revista se llama Alcohol. Hay una revista científica que se llama Alcohol. ¿Y por qué no he publicado nada con alcohol ahí? Hay revistas para todos, ¿ya? Entonces yo a mis alumnos del curso de morfometría siempre les decía, ¿por qué no hacemos este estudio en donde medimos el error de medición con diferentes grados etílicos? Con whisky, con pisco, con tequila y ponemos landmark. Pero creo que no voy a pasar la parte ética de ese estudio. Pero lo puedo publicar en alcohol, ¿cierto? ¿No? Bueno, en ese momento le veía las caras a los estudiantes y era como simpática la cosa. Bueno, eh, lamento que los ejemplos sean directamente, ha sido mucho tiempo en insectos, que ha sido mucho lo que yo he trabajado en tiempo pasado con morfometría geométrica. Acá les voy a mostrar un ejemplo que yo trabajé por algunos años con asimetría fluctuante, con un colega del norte de Chile, Héctor Vargas, y un buen amigo que es Tomás Puchel. Publicamos un trabajo asociado a la asimetría fluctuante en una polilla de género Geometria, Macaria myrtae, pero esto tiene un estudio bien interesante y viene y se los quiero contar porque para quizás darles ideas a ustedes en lo que quieran hacer en trabajos futuros. Esto es un estudio que viene con más de 10 años de análisis en el efecto de la asimetría fluctuante. Y tenía que ver con el efecto del cambio del hospedador de una mariposa nocturna, una polilla. El cambio del hospedador puede generar asimetría fluctuante. Entonces tiene una conectividad con la conservación. Esta polilla pone sus huevos y se alimenta la larva de una árbol que se llama un árbol que se llama vilca, que es no me acuerdo actualmente la especie, la vilca y el yaro, pronto quizás me voy a acordar el nombre de la especie, de arbusto, en donde pone sus huevos. ¿Ya? Acacia macracantha, me parece que es. Entonces, pone los huevos ahí y lo ha puesto por tiempo, siempre ha puesto. Esa es su planta hospedadora. En mariposas pasa que muchos de estos animales son monófagos. Solamente se alimentan de un tipo de planta hospedadora por el tiempo. Y si le cambia esa planta hospedadora, probablemente no va a resistirlo y va a morir. Entonces, ¿qué pasa? Que por el tiempo han talado mucho ya las plantaciones o en realidad los bosques de la planta nativa de esta polilla y ha ido desapareciendo. Entonces,
esta es además una polilla que solamente vive en parte del norte de Chile y parte del Perú, pero muy poco, su distribución es muy poca. Entonces, ¿qué pasa? Le quitas porque han talado o porque han construido, han quitado estos árboles. ¿Y qué pasa? Esta polilla empieza a quedar sin dónde poner los huevos. Entonces, si no tengo dónde poner los huevos, no voy a persistir en la naturaleza, ¿ya? Voy a disminuir mi fitness. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez había menos de la casa mercante donde ponía los huevos y que esta empieza a bajar su población, ¿ya? Su abundancia poblacional. Entonces tiene dos opciones. Una, o simplemente extinguirse, porque ya no tiene dónde poner los huevos, no tiene que comer, y como es monófaga, no tiene más alimento. Extinguirse o generar un cambio que no es muy común en las mariposas, de hospedador y de comida, siendo monófago. Generar un cambio a una planta ya que sea más abundante, donde está viviendo y que le pueda dar alimento y pueda dar un lugar donde poner los huevos. Entonces eso fue lo que pasó con esta mariposa, que cambia de hospedador, entonces se va a una fabácea distinta, que es leucaena leucocéfala, me parece, ¿ya? En la cual, que es el yaro, y empieza a poner ya huevos en esta otra planta. Entonces, el proceso fue que en el tiempo, para poder no ya irse a la extinción, tuvo que cambiar sus hábitos nutricionales desde monófago a ya polífago y poner los huevos en otra planta. Pero ¿qué pasa? La fabácea, la leucoenela, es una planta introducida que es muy común en el norte, se encuentra en todas partes, súper abundante, por lo tanto, tenía donde comer. Pero las hojas tenían metabolitos químicos mucho más fuertes que la planta hospedera. Por lo tanto, ya, si se fijan, acá hay una larvita feliz comiendo en su plantita hospedera natural, pero como el efecto de la tala, ya, que tiene una pregunta social a conservación, la larva tiene que ir a comer ya plantas malas, que son ácidas, entonces le pone la cara así fea. Bueno, este efecto en el tiempo nosotros lo medimos y nos dimos cuenta que hubo un decrecimiento poblacional, pero que las polillas que comían en esta planta, las primeras generaciones por lo menos de esta planta, estaban siendo afectadas por asimetría fluctuante producto de los químicos del cambio de hospedado. Muy bonito el trabajo. Otro trabajo que también publicamos con el efecto de un contaminante, en este caso fue en escarabajos, esto fue publicado el año antepasado, me parece el 2018, en la cual el efecto de los pesticidas en los cultivos, en este caso son cultivos en la agricultura, eh, en comparación con, por ejemplo, hay un raleo de diferentes cultivos de remolacha, entre otras cosas, esto en Croacia, con un equipo croata, y además la misma especie en un frutal, que no tiene raleo, o sea, no hay cambio de la plantación. El raleo es cuando tú sacas trigo y plantas remolacha, sacas la remolacha el siguiente año y plantas maíz, etc. ¿Ya? Hay harto estrés en ese raleo. En cambio, hay otro donde solamente es un árbol frutal, donde tú sacas las manzanas. ¿No? Bueno, ambas zonas estaban asociadas a diferentes implementación de tipos de pesticidas, tanto tópicos como spray, como a la hoja, etc., para poder sacar las plagas. ¿Ya? Lo que probamos fue en una especie benéfica que se come las plagas, ¿ya? No una plaga. Probamos si el pesticida que se utiliza para poder matar las plagas le afectaba de alguna manera. Y nos dimos cuenta que sí, hay un efecto directo en la simetría fluctuante de estos organismos, pero eh, en el tiempo el organismo asimila la simetría fluctuante. Por lo tanto, tengo organismos que son asimétricos, pero que no tienen ningún problema en la inestabilidad del desarrollo. Simplemente tienen asimetrías fluctuantes, pero la población es abundante. Entonces, ¿qué pasa? Hay una estrategia en el tiempo en la cual la simetría fluctuante puede ser completamente natural,
y son organismos más simétricos, pero naturalmente con una población sana. En cambio, las poblaciones que estaban realmente sometidas recién a estos pesticidas, o sea, tenía 1, 2, 3 generaciones de pesticidas, y raleo, estrés, tenían quizás mayor efecto en los procesos de inestabilidad del desarrollo que otros organismos. ¿Ya? Era poco, pero se podía quizás observar un poco de esta magnitud del efecto. Hay otros, yo estoy llegando ya al final. Por ejemplo, está Renan Maestri, que él en Brasil, actualmente trabaja en Brasil, hizo un estudio pero integró cosas muchísimo más interesantes, integró nicho, ¿ya? ¿Ya? Con asimetrías en el cráneo de ratones. Entonces él, con equipos de diferentes brasileños, trabajó en esto, un trabajo muy bonito en donde ve como la idoneidad, algo así como que se dice en español, del hábitat. Entonces, mientras mejor era el hábitat, eh, los ratones que él tenía eran con menos asimetrías. Entonces calculó y evaluó usando los scores ya de Procrustes de la simetría fluctuante y los puso como componentes para ver relaciones con el ambiente. Y determinó de que podía hacer un mapa de nicho en donde ambientes más idóneos tenían menos asimetrías que ambientes más, ya, bueno, al revés, eso, se entiende. Muy bonito su trabajo y se ha hecho. Ahora estoy llegando al final de la clase y quise poner este paper al final de esta clase porque lo encuentro eh, fabuloso. No lo pude poner, no lo pude hablar en la clase que hice en enero, que fue presencial, la última presencial que hice de morfometría geométrica, no la pude mostrar porque no había salido. Salió en febrero del 2020. Es un artículo bastante nuevo, que lo encuentro muy, muy bueno. Completo, tiene 3D, tiene asimetría fluctuante, pero además tiene conceptos del 3D que conectan la asimetría de una forma de un cálculo distinto al que hace MorfoJ. Ellos calculan de otra manera. Y está publicado por el equipo de Simon Niebauer, pero hay grandes personajes de la morfometría geométrica como Philip Gunz. Philip Gunz es un grande en el estudio del desarrollo del cerebro en humanos y en la evolución, ¿ya? Comparado con monos, primates, etc. Está Philip Mitterrocker, que es hijo ya de Fred Buchstein, que entregó los lineamientos de la morfometría geométrica, y trabajan fuertemente en 3D con sus propios métodos, obviamente, y ellos evalúan la evolución de la lateralización del cráneo, perdón, del cerebro. Bueno, ellos utilizan la bóveda del cráneo. Y ven los patrones de asimetría, si son más variables en humanos que en otros ya primates. Y ellos encontraron, y marqué ya, que humanos fueron más asimétricos que chimpancés. Y bueno, después también muestran que humanos, la asimetría en humanos, fueron más variables en comparación con otros, ya como monos, gorilas, entre otras cosas. Entonces ahí tenían el ejemplo de lo que medían. Ellos iban a medir la lateralización, la asimetría. Hicieron algunas modificaciones de la evaluación de Procrustes, ya para la puesta del ANMAR, para medir asimetrías. Acá se podía ver ya que en azul estaban los cráneos humanos, en naranjo, verde y negro estaban los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Se fijan, hay una alta variación en el componente asimétrico de la forma. Este de acá A es simétrico. Y en el componente B se podía ver que ya había una similaridad de formas distintas en el patrón de asimetría, juntándolos todos. ¿Ya? Se podía ver una posible potencialidad de asimetría direccional en el componente asimétrico de la forma. ¿Ya? Ellos hicieron muchas cosas en este paper. Está muy bonito y uno puede descargar.
midieron error de medición, midieron error con muestras, ¿ya? Con muestras pequeñas de datos. Por ejemplo, lo que está acá en EIF, en realidad no es EIF del mismo gráfico, sino que es EIF de un suplementario, en donde estaban midiendo el error de medición. Y ellos podían ver el efecto de la lateralización de los datos. Yo voy a quitarme acá. Ahí está. Fíjense. Marcaba las partes naranjas y las partes azules asociadas a los conceptos de asimetría. Y yo podía ver que las zonas naranjadas tenían áreas más grandes de la superficie del cráneo y las azules tenían áreas mucho más pequeñas. Y se podían fijar que había una tendencia a la lateralización de un lado. O sea, había una tendencia a la asimetría direccional de este grupo de en este caso, de monos, orangutanes, gorilas y humanos. Entonces ellos encontraban que el promedio espacial de la simetría se consideraba único en humanos, ¿ya? Y que además podía estar, este tipo de simetrías podía ser compartido con otros tipos, ¿ya? De gorilas orangutanes. Entonces, él decía que a pesar de que la simetría en humanos era mucho más variable en comparación con los gorilas orangutanes, esto podía reflejar un aspecto funcional del desarrollo de la modularización del cerebro en humanos, que los componentes más de funcionalidad podían estar asociados a estos patrones ya de modularidad, lo que hace este trabajo extremadamente complejo y muy bonito. Entonces acá podía haber la variación de los scores que entregaba los componentes y podíamos ir viendo asociado a los diferentes grupos de animales. Estaban los scores, estaba el componente principal y se ve ya una lateralización, asimetría hacia un lado. Está el componente principal y se fijan que dentro del componente asimétrico las flechas están direccionadas hacia una zona del componente positivo y el componente negativo. Entonces, uno puede llegar a este nivel de complejidad. Obviamente no es parte de cómo se hace eso, no es parte del curso introductorio, pero sí es mi deber mostrarles a ustedes que existe. Y ahí ustedes pueden ir a buscar cómo se hace, cómo hacerlo. Yo voy a hacer súper simple la práctica que viene, porque ya se complejiza mucho el tema, pero la idea es mostrar que se puede hacer. Esta es la última diapositiva de la clase teórica, simplemente mostrar que existe debate en la importancia de la digitalización de ambos lados de los organismos. Hay un artículo acá publicado por Andrea Cardini que dice left or right or both, ¿ya? Estimando la forma del lado, si es que es importante, morfometría geométrica, y un ejemplo es la variación del cráneo. Entonces, cuando yo les comentaba que quizás era importante poder digitalizar ambos lados, derecho y izquierdo, porque puede que haya información intrínseca de la simetría o de la forma que está asociado a un lado derecho o al lado izquierdo. Por lo tanto, con esta diapositiva le doy término a la clase de simetría. Espero haber sido claro en este barrido histórico de una línea de investigación única en la morfometría, desde la morfometría tradicional a la morfometría geométrica, los aspectos nuevos del uso ya de la simetría fluctuante usando morfometría geométrica. Hay muy poco, yo diría que no hay más de 20 artículos publicados hoy en día con morfometría geométrica y asimetría fluctuante. Me podría, quizás estoy exagerando, quizás 50, pero no más, que utilice la intensidad de la simetría fluctuante utilizando las coordenadas de Procrustes, y porque hay harto debate en el uso de esto, así como salió ayer o anteayer esto en Morphomet, sigue habiendo discusión. No hay mucho réplica de los próceres de la morfometría geométrica sobre esta misma temática, ¿ya? Porque no han trabajado. Por ejemplo, en Geomorph, en R, está implementado una función que se llama Bilat Symmetry, que evalúa la simetría bilateral, pero no está complejamente no es directo hacia la simetría fluctuante. Entonces hay que hacer algunos componentes adicionales para hacer esta simetrización de forma manual. Entonces, como les digo, es un tema que está, si bien tiene mucha historia, ¿ya?
sigue siendo un proceso de desarrollo que es muy interesante. Les hablé todo el rato de la simetría bilateral, pero hay otros tipos de simetría también que están para estudiar. Así que con esto dejo la clase ahora. Voy a tomar preguntas si es que hubiera sobre esta temática. Hola Hugo, buenos días. Hola. Mira, tengo una duda. Cuando tú estabas hablando del Object Symmetry, Sí. por ejemplo, si yo trabajo por darte un ejemplo, si trabajo en MorphoJ, entonces tendría que considerar marcar la opción de Object Symmetry en el menú. Va a depender de lo que andes ¿De la buscando. pregunta? Sí, depende directamente de tu pregunta. Al marcar Object Symmetry, eh, lo que estamos haciendo es reflejando un lado con el otro. Por lo tanto, estamos perdiendo un poquito de dimensionalidad de los datos, porque vamos a estar trabajando sobre un concepto simétrico de tu forma. Entonces, Perfecto. si la pregunta no es directamente la búsqueda de los componentes de la simetría de tus datos, lo que puedes hacer es dos datasets. Uno con simetría y hacer un PCA simple y ver qué tal da. Y otro sin estos conceptos de la simetría. Y quizás ver si es que hay alguna influencia ahí. Ah, perfecto. Pero va Ok. directamente asociado a la simetría. Perfecto, gracias. Nada. Hola. Sí, mi pregunta es también un poco considerando la ignorancia también que tengo en el tema. Lo que pasa es que la pregunta es cuándo la simetría cumple el rol central, o sea, cuándo se convierte un objetivo cuándo se convierte como un objetivo del investigador, en este sentido. Porque pareciera que la simetría también depende de la función como de los órganos. Por ejemplo, en la ala, uno podría decir, claro, cumple la función como de que el organismo se puedan trasladar a buscar a su alimento, o sea, como de forrajeo. Entonces, por lo tanto, quizás entre comillas, voy a decir como que es obvio que sea asimétrico, digamos, esta estructura del ala por una cosa de optimización del tiempo, eh, cosas de ese estilo. Entonces, ¿cuándo el investigador se da cuenta de que necesariamente tiene que estudiar este, 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 esta parte del organismo y cuándo se tiene que dar cuenta que es importante la simetría, la simetría? Buena pregunta, William. Sí. ¿Cuándo es importante la simetría? Yo creo que la simetría directamente va asociado a patrones del origen de la morfología, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere ver que hay un quiebre intencional de este eje simétrico que uno podría decir que se encuentra en tu organismo, que teóricamente para que haya un fitness asociado, la forma debería mantener un eje simétrico claro, ¿ya? O asimétrico claro, que no vaya más allá de que no vaya a ser una teratología, que no vaya a ser algo diferente al plano normal bilateral que tú ves en un organismo. Entonces, cuando tu eje de pregunta va asociada a un componente asociado al fitness, por ejemplo, y tienes asociado factores que te entregan estrés, quizás sería interesante darle una vuelta si hay un patrón asimétrico variable ahí. Ahora, cuando quieres estudiar, por ejemplo, y que lo vamos a ver la próxima semana, también es igual de complejo que lo que estamos viendo ahora, que es la integración morfológica, que es más que nada ver el origen de la morfología en general, y si ésta se separa en compartimentos que generan funciones de una forma con otra, la simetría pasa a ser una forma clave, porque te regula procesos del desarrollo intrínsecos que se ven en la morfología. Entonces, cuando uno quiere estudiar más que nada el origen y función de una estructura morfológica, quizás es bueno darle una vuelta al patrón de la simetría. Pero cuando simplemente tu pregunta va más con otro concepto, un concepto evolutivo, por ejemplo, la evolución de algo, un patrón asociado a selección natural, etcétera, quizás la simetría no entra mucho en el juego, porque probablemente esa simetría va a ser un patrón ontogenético del momento que va a estar asociado a patrones de adaptación estables en el momento. Genética cuantitativa, por ejemplo, se podría utilizar para eso, y ver lo que pasa en el momento. Entonces, eh, ahora quizás la evolución, como el paper que les mostré ahora al término de incluso, que era la evolución de la lateralización, quizás para eso sí se puede ver. Pero
Lo demás quizás puede ser para preguntas directamente asociadas a esta inestabilidad del desarrollo, en donde hay estresantes o estresores asociados que podrían para ti en tu pregunta tener alguna relación que vaya a cambiar tu forma de alguna manera. Entonces, estas como aplicaciones, que es lo que estamos viendo desde la clase anterior ahora, siempre van a estar asociadas a una pregunta, que es la pregunta que te vas a hacer antes de evaluar la metodología. No sé si se trato de aclarar un poco. Voy a permitir que todos se puedan sacar el audio. Ahora sí. Bueno. Rodrigo, Sí, ¿te respondo? bien. Muchas gracias. Sí, sí. Y otra cosita, digamos, cuando uno se da cuenta que la asimetría es como, puede ser, a mí me da la sensación que como, puede ser una causa de algo, de la inestabilidad del desarrollo, pero también puede ser como un efecto, quizás de un proceso. eh, ¿Cuándo uno distingue que es, si es la asimetría causa o en el sentido, digamos, inverso, o es una consecuencia? Yo creo que eso es lo entretenido de esto, ¿eh? Esa es como la pregunta clave, William, la pregunta clave de un estudio de asimetría. ¿Cómo me doy yo cuenta y cómo sé como investigador de que en realidad lo que yo estoy viendo es el efecto del estrés por pesticida o realmente es una causa intrínseca del organismo que lo hace ser simétrico porque lo hace simétrico? O sea, y no tenemos idea por qué, pero no es el pesticida. ¿Por qué? Pero para eso, bueno, eso yo creo que le entrega lo entretenido al mundo de la ciencia. Yo creo que ahí para entrar a eso hay que, como se dice el chileno, hay que entrar a picar. Tienes que ver la parte del desarrollo, hay que hacer algunas mediciones, quizás hacer algunos experimentos y poder ir de alguna manera deshilachando las diferentes funcionalidades de esa forma y esa simetría para poder identificar el origen. De otra manera, tú siempre lo puedes estimar, lo vas a estimar con la morfología, pero probablemente llegar al fondo va a necesitar un poquito más de trabajo. Gracias, De muchas nada. gracias. Ok, la siguiente es de Julio Torres. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola. Tengo una consulta relacionada con la anterior, la que hizo el compañero, Ya. pero tiene que ver más que ver si esto de la simetría podría considerarse algo análogo a algunos marcadores moleculares que sean más sensibles a los cambios. No sé si me explico. Por ejemplo, para estudiar, no sé, el efecto de la fragmentación del bosque en una población, Ya. sí que me conviene analizar la simetría fluctuante de esta población de este organismo en relación a un bosque mejor conservado, por ejemplo. Ya. O landmarks. Así es. Pero Perdón. espera. ¿Tú te refieres desde el punto de vista tradicional y desde el punto de vista geométrico? No, me corrijo. O sea, me refiero utilizando todos los landmarks ¿Ya? sin evaluar la asimetría o utilizando la asimetría como una variable para Ah, evaluar el efecto del estrés. ya, Ahí, no sé perfecto. si me claro. Perfecto. No, en ese sentido, si tu pregunta es el efecto de la fragmentación del bosque que genera estrés a la población, lo directo sería tú evaluar los aspectos simétricos de tu forma y ver si que tienes presencia o no de asimetría fluctuante y después ver los valores de intensidad. Lo ideal sería que tu pregunta esté asociada a un bosque pristino como control y un bosque asociado a la fragmentación y ver estas intensidades de simetría si están presentes o no. Y bueno, siempre hacer un estudio de simetría fluctuante en la cual no tengas la forma de evaluar el estresante, a veces se tornan más subjetivos, porque te falta la evaluación del estresor. Pero quizás el evaluar fragmentación también tiene alguna manera, y como lo hacía el estudio de Renan, que les mostré con los ratones, él usaba nichos para poder evaluar ya la subjetividad del ambiente. Entonces, es posible hacerlo. Pero, ojo, Gracias. si vas a la simetría, usa el object simétrico o usa los componentes simétricos. Si también puedes comparar si hay varianza de la forma, puedes comparar sin hacer el object y ver cuánta es la varianza con object y sin object. Hacer object
tú lo que haces es disminuir tu espacio de forma a la simetrización de un lado con el otro. Por lo tanto, tu PCA se disminuye a la mitad de la presencia de tu número de landmark. Por lo tanto, probablemente algo de varianza disminuye. Entonces hay que ir dando una mirada y jugando con los datos. Ok, gracias. De nada. Siguiente pregunta. Siguiente de Diego Cornejo. Diego. Bueno, buenos días. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por las clases que han dado. Me han realimentado realmente bastante en De este nada. ámbito. Entonces, yo realmente tengo tres preguntas, básicamente. Entonces, una pregunta que es una de las cosas que estoy trabajando precisamente en biología floral de 32 especies de fasciolos. Wow. ¿Ya? Entonces, la idea hablar específicamente de la colección mundial aquí en Colombia. Entonces, lo que queremos determinar es, no, estoy tratando de definir los landmarks para poder determinar la simetría. Entonces, quisiera preguntar primero, ¿cuáles son esos criterios que debe tener para seleccionar la posición de estos landmarks para poder abarcar realmente esta variabilidad quizás simétrica entre las especies? ¿Sí? Esa es mi primera pregunta, Ya. básicamente. La otra pregunta es si hay estudios que relacionen estos marcadores, digamos, o estos análisis hacia asociaciones genotípicas, ¿sí? Para realizar, digamos, asociación genotipo-fenotipo. Me gustaría poder comprender cómo uno podría llegar a relacionar estos marcadores a determinar, digamos, con un estrés ambiental, cuál sería la influencia del cambio asimétrico Ujú. entre la flor o también la parte de hojas que también la va a comenzar a trabajar. Ujú. ¿Sí? Y aún así, pues, si uno podría llegar a generar marcadores fenotípicos de alta resolución en comparación con los marcadores moleculares. Ya. Voy a responder. Y finalmente, mi última pregunta es... Chuta, eh, déjame ir porque me voy a olvidar, no sé. Me, listo. me voy a olvidar de las preguntas porque ya creo que me dijiste como tres. Y creo que ya me olvidé de la primera. La primera está asociada con la puesta de los landmarks en la flor. Sí, en ese Sí, sentido va a depender directamente del conocimiento de la morfología tuya de la flor. ¿Ya? La puesta de landmark, como les comentaba, tanto simétrico o no simétrico, va a depender de cómo tú conoces la morfología de tu estructura. ¿Ya? Tanto los semilandmarks como los landmarks que tú vayas a poner, en la forma de ponerlos y las partes en donde los pones, yo no te puedo, o sea, lo que te puedo decir es que tú trates de la forma más clara posible de que te pueda tener toda la morfología y la simetría de tu estructura. Pero como no sé qué estructura es ni cómo es, tampoco te puedo dar un ejemplo tan directo. Pero lo importante es que tu conocimiento sea claro, siguiente a que de todo tu grupo de especies que tienes, que si los vas a comparar de un componente evolutivo, o si que comparas solamente una especie, que es cuando se hace simetría, la puesta de landmark tenga o tenga el contorno claro, o si que tienes puntos claros, tengas algunos puntos claros y el contorno que sean simétricos en el otro lado, pero depende de tu conocimiento. Sobre la... Viste, me olvidé de la segunda pregunta. Creo que tenía que ver con marcadores. Bueno, hay que tener muy claro de que yo no, con esto, yo no ando buscando que un marcador sea mejor que el otro, de ninguna manera. Yo lo que ando, lo que entrego son opciones ya viables para evaluar algo. Ya, en este caso, en el sentido de la morfometría geométrica, la morfometría geométrica es una opción bastante viable cuando no tienes la oportunidad, por ejemplo, desde un punto de vista taxonómico, de hacer una clasificación clara taxonómica molecular y utilizas morfometría geométrica y te puede dar una aproximación de las diferencias entre grupos, pero no significa que vaya a ser mejor que la morfología, que la molecular. De hecho, no lo es. Nunca va a ser mejor que la eficiencia
de hacer una filogenia, por ejemplo, con marcadores moleculares, nunca. Simplemente se puede complementar y te va a dar porque a veces hay especies muy crípticas que se necesita de alguna manera verlo, y se puede ver con esto. Sobre la genética, que por eso te digo que ya hay más como 3 preguntas en una. Sí hay estudios de genotipo-fenotipo. Hay un paper súper bonito de Lemmy, y creo que también está Chris, que utilizan asimetría fluctuante en ejemplos, un review que utilizan para evaluar genotipo-fenotipo, genética cuantitativa y experimentos de ese tipo con asimetría fluctuante. Hasta ahí respondí 3. ¿Te queda alguna? Sí, me queda una, muchas gracias. La última es, digamos, ustedes en el laboratorio, ya con la experiencia que tienen, digamos, en el hecho de establecerlo en las MAR, ¿uno qué estrategias debe tener para poder pacificar esta opción, ¿no? Porque, digamos, si lleva considerablemente ya un buen tiempo poner estos landmark, por ejemplo, pues en el caso de nosotros tenemos 37.000 accesiones. ¿Sí? Si hacemos eso replicado, entonces estamos hablando casi de 1 millón de imágenes. Entonces, ¿cómo uno podría llegar a generar una estrategia quizás medio automatizada para poder generar estos landmarks de mucho más? No, ahí te digo un no absoluto. La automatización de la puesta de un landmark es darle una máquina que se equivoca por ti. Y lo que tú quieres ver en esto es biología directa del organismo. Por lo tanto, la puesta de landmark, sobre todo en simetría, que es lo más importante y es súper delicado, tú estás midiendo los lados, la puesta de landmark, las pequeñas variaciones del lado derecho e izquierdo. Por lo tanto, obviamente no vas a usar, no es necesario para tu pregunta usar las 37.000 individuos, obviamente. Usa 50 por individuo, usa 100 por un grupo de individuos y así vas a llegar. Por ejemplo, yo usé en mi tesis doctoral, usé a la derecha e izquierda en 60 especies de Drosophila, en la cual tuve 100 individuos por especie y tenía 200 alas y tuve 10.000 alas. Y ya encontré extremadamente excesivo usar 10.000 alas. Fue un trabajo excesivamente laborioso y que podría quizás haber sido reducido con un poco menos. Entonces, 37.000, olvídalo, nunca lo hagas. Selecciona, toma un grupo de individuos, aleatorios, por supuesto, y de esas cantidades de especies que tienes, selecciona, no sé, como son plantas, que te pierdes el macho y hembra, de alguna manera, elige una estructura y ahí tomas, por ejemplo, 50 por especie, y ya vas a tener un número grande de individuos. Pero nunca una automatización del landmark. Hay automatizaciones para, por ejemplo, Machine Learning de la puesta del landmark, pero depende de la pregunta, yo recomendaría directamente que no lo hagan, porque es importante el ojo de la puesta del landmark, el ojo humano, en dónde estás poniendo el landmark y qué es lo que quieres evaluar. ¿Ya? Esa es mi opinión personal. Obviamente puede haber alguien que opine distinto que yo.